Si el Valle del Lozoya constituye un verdadero tesoro del patrimonio natural de la Comunidad de Madrid, no podría, sin embargo, entenderse sin la presencia de los bellos y entrañables pueblos que históricamente han imprimido carácter al paisaje, humanizando rincones llenos de historia, tradición y belleza, donde el visitante siente la armonía del ser humano con el entorno. Tradiciones, usos y costumbres que han sabido durante siglos conciliar la utilización del medio con la conservación de la naturaleza. Pasear por estos pueblos es un placer que el caminante no debe perderse. Tomamos la M604 como referencia y visitaremos todos los pueblos de la mancomunidad del Valle del Lozoya: El Cuadrón, Garganta de los Montes, Lozoya del Valle, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Oteruelo del Valle, Rascafría y El Paular. Nuestro camino comienza en El Cuadrón. El Cuadrón es una pedanía de Garganta de los Montes que se originó como resultado de la actividad pastoril en un lugar de paso de diversas vías pecuarias. Aquí, en la dehesa de Cobos, se encontraba la mayor concentración de la cabaña de oveja merina de la zona. Entre sus tesoros podemos contemplar la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, situada en la plaza del mismo nombre. Paseando por sus calles encontramos rincones que nos transportan a otra época. Una curiosa figura nos llama la atención hacia el magnífico entorno que nos rodea. La escultura Contemplar el Valle, erigida en homenaje de los habitantes del pueblo a la belleza de sus paisajes. El Potro de Herrar se conserva como patrimonio histórico de la vida de sus gentes. Y no dejamos El Cuadrón sin antes visitar la Oficina de Turismo Comarcal Valle del Lozoya, situada frente a la entrada del pueblo, donde el visitante encontrará toda la información acerca de los valores naturales, históricos y culturales de la comarca, así como una interesante muestra de utensilios antiguos utilizados en las labores cotidianas de la zona. Nuestra próxima parada es Garganta de los Montes. Este pequeño pueblo, situado en la cola del pantano de Río Sequillo, fue fundado por los pastores que recorrían los pastos con sus rebaños de ovejas merinas, ampliándose paulatinamente la población a partir de la reconquista del Reino de Toledo. Aún hoy, la zona está atravesada por numerosas vías pecuarias que vienen a sumarse a la red de vías pecuarias de la Cañada Real Segoviana. Se dice que fue aquí donde San Isidro Labrador conoció a Santa María de la Cabeza. Entre sus joyas monumentales encontramos la iglesia parroquial de San Pedro, situada en el centro del núcleo. Del siglo XVI y estilo bizantino, su historia no obstante se remonta a las cofradías de la Virgen y San Isidro, que ya existían en el 1400. Al amparo de la iglesia, la estatua de la altarera, homenaje a la mujer encargada de preparar con flores y puntillas los altares de las calles del pueblo en el día del Corpus. En la plaza de San Pedro, el Potro de Herrar, utilizado antiguamente para herrar el ganado, es uno de los mejor conservados de la Sierra Norte y representa el testimonio de la historia ganadera del pueblo. En las afueras, la ermita de Nuestra Señora de los Prados, de nueva construcción al estilo serrano y consagrada en 1998, fue edificada sobre los restos de la ermita antigua del siglo XV. Seguimos nuestro camino hasta llegar a Lozoya del Valle. Sobre la orilla del pantano de Pinilla encontramos el pueblo de Lozoya, agradable localidad serrana que toma su nombre del río protagonista del valle. Esta localidad conserva importantes testimonios de su historia, como el ayuntamiento de arquitectura barroca del siglo XVII. El antiguo convento, que ocupa una extensa manzana con una tapia de mampostería, construido en el siglo XVI por los Suárez de la Concha, señores de la villa, y reedificado a finales del XVIII por el cuarto marqués de Lozoya. La parroquia de El Salvador del siglo XVI, con pórtico de Gil de Ontañón, natural de Rascafría. En el interior sorprende la bóveda gótica de su capilla,
y el púlpito plateresco. Por las calles de Lozoya encontramos la Fuente de los Cuatro Caños, famosa por la pureza de sus aguas, que conserva en el rumor de sus chorros la historia de sus habitantes. En las afueras, la ermita de la Fuensanta, lugar de romería a principios de octubre. Pero la historia aún reserva joyas de épocas más remotas para el caminante que se adentra en sus alrededores, como este puente romano sobre el Lozoya, que llega hasta nuestros días, como otros a lo largo del río, en buen estado de conservación. Nuestra siguiente parada nos lleva a Pinilla del Valle. Pinilla del Valle se mira en el espejo del embalse, como tributo por haber cedido su lugar a las aguas. Su enclave goza de una armonía privilegiada en el entorno natural que le abraza. Entre la riqueza monumental destaca la iglesia parroquial de San Miguel, de principios del siglo XV y con reformas del siglo XVIII. En su interior alberga una pila bautismal y dos tumbas del siglo XV. Por las calles de Pinilla encontramos bellos rincones: el Ayuntamiento, el Potro de Rar y la Casa de la Cultura, y junto al embalse podemos observar y conocer los diversos paisajes de este privilegiado entorno natural. La ermita de Nuestra Señora de la Concepción, frente a la carretera de acceso al pueblo, es una construcción de origen barroco. Puertas con arcos de medio punto, pórtico con columnas toscana, una pequeña espadaña y muros de mampostería. Circundando el embalse, Pinilla del Valle nos sorprende con su más antiguo tesoro, los yacimientos arqueológicos con los únicos restos paleoantropológicos encontrados en la Comunidad de Madrid, 2 molares de homínidos anteneandertales, así como restos de leones, tigres, hienas y rinocerontes, compañeros de otros tiempos y de otros climas que compartieron con nosotros este maravilloso lugar. Continuamos la ruta que nos lleva a Alameda del Valle. Sobre la margen izquierda del río Lozoya se encuentra Alameda del Valle, pequeño y encantador pueblo que debe su nombre a los centenarios álamos que escoltan el paso del arroyo de la Saúca. El pueblo se encuentra rodeado de extensas praderas y prados de regadío que permitieron en el pasado su aventajada actividad agrícola y ganadera. La casa consistorial fue construida a principios del siglo XX y rehabilitada recientemente. En su fachada se contemplan 2 balconadas que flanquean un cuerpo central más alto. El balcón presidencial y sobre él el reloj con campanil de forja. Entre sus monumentos más importantes destaca reinante la iglesia parroquial de Santa Marina. Comenzada en el siglo XVI y ampliada en el XVIII, presenta influencias góticas y renacentistas. Y en su interior una joya, la imagen románica de Santa Ana, del siglo XI al XIII, que a finales de julio es llevada en procesión desde la iglesia por los vecinos del pueblo a la ermita de Santa Ana, situada en las afueras sobre el arroyo del mismo nombre. Se trata de una preciosa construcción que viene a completar el maravilloso cuadro natural que la rodea. Pero no abandonamos Alameda del Valle sin antes visitar el curioso monumento erigido en sus calles en homenaje al hombre del campo. Proseguimos el camino y enseguida llegamos a Oteruelo del Valle. Situado al pie del puerto de Malagosto, Oteruelo comparte con los demás pueblos del valle la riqueza natural y bien conservada de su paisaje. En 1975, el municipio se une al Ayuntamiento de Rascafría. Las calles tranquilas de Oteruelo del Valle ofrecen al visitante un agradable paseo lleno de entrañables rincones. El monumento más emblemático de Oteruelo es sin duda su iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Paz. Fue reconstruida tras los destrozos de la Guerra Civil, conservando no obstante la imponente espadaña del siglo XII. Consta de 2 cuerpos, el inferior de mampostería con sillares laterales y el superior de sillarejo consta de 3 subcuerpos que se van reduciendo según ganan altura. En los 2 primeros se abren los huecos en arco de medio punto para las campanas,
y en el superior, en posición centrada sobre el anterior, se abre un solo hueco, más reducido pero también de medio punto para la campana. También en Oteruelo aparece el testimonio histórico de la vida rural de otras épocas, simbolizado por el potro de Herrar. Y de tiempos presentes es su gran manga ganadera, construida de madera con sus pasillos y puertas para seleccionar el ganado, y utilizada también para proteger a madres y crías recién paridas. En pocos minutos la carretera nos lleva hasta Rascafría. Situado en la cabecera del Valle del Paular, Rascafría es el municipio de mayor extensión de la zona. El ayuntamiento, de estilo neomudéjar de principios del siglo XX, construido sobre las ruinas del anterior ayuntamiento, ha servido a lo largo de la historia, entre otros, como escuela y como clínica sanitaria. Destaca la iglesia parroquial de San Andrés, de finales del siglo XVI, aunque tuvo que ser restaurada en 1950 después de la Guerra Civil. Consta de 3 naves, una torre de 2 cuerpos de planta cuadrada y fuertes muros de mampostería con refuerzos de sillares en las esquinas. El presbiterio, con bóveda gótica de crucería, y la imagen de San Miguel Arcángel del siglo XVIII procedente del monasterio del Paular. La casona se cree que fue pabellón de caza de los reyes trastámaras, así como primera residencia de los monjes cartujos hasta que finalizaron las obras del Paular. Data del siglo XVI, de mampostería y con fachada en arco de medio punto con escudo. Situada en una esquina de la plaza de la villa aparece la Casa Vasca, construida, según reza en el dintel de una de sus ventanas, en 1726. Rascafría suma a la belleza de sus calles y rincones el más alto nivel de confort y servicios. Y a pocos kilómetros nuestra última parada, el Paular. Entre los frondosos bosques del fondo del valle surge bella e imponente la Cartuja de Santa María del Paular. Mandada construir en 1390 por Enrique II de Trastámara, constituye uno de los conjuntos monumentales más importantes de la Comunidad de Madrid. La presencia del monasterio, habitada por monjes cartujos durante casi 4 siglos y medio y actualmente por los monjes benedictinos, fue de vital importancia para los pueblos vecinos que prosperaron bajo su influencia política y económica. Su interior posee tesoros artísticos de tal importancia que es para el visitante del valle parada obligada. Gótico, barroco, renacimiento y flamenco se suceden en cada rincón, en cada detalle. Una demostración de grandeza y espectacular belleza. En el exterior, en las orillas del río, todavía hoy se pueden observar los restos de los viejos conductos que aprovechaban el agua del río Lozoya para alimentar los batanes de la fábrica de papel. Y también sobre el Lozoya el Puente del Perdón, con sus 3 arcos de sillería de granito, construido en el siglo XVIII para permitir el tránsito del monasterio al molino de papel. En todas las épocas del año, visitar los pueblos de la Mancomunidad del Valle del Lozoya supone una agradable vivencia que une historia, paisaje, tranquilidad y naturaleza, una experiencia para el visitante que permanecerá en el recuerdo.